Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Bien, empezaremos otra añoranza de electricistas para otro lunes más. Continuamos en esta pandemia que nos ha impuesto la necesidad de nuestra salud, y en ese sentido tenemos que estar en casa, o por desgracia lo podemos hacer porque tenemos esa posibilidad, porque estamos contratados de una manera que nos defiende nuestros derechos, nuestra presencia en nuestro trabajo, y podemos hacerlo. Contratado por la universidad, ha decidido que los trabajos los podamos hacer en línea, por correo, a distancia con nuestros alumnos, que así lo estamos haciendo algunos, en especial en mi facultad. Estábamos en paro, se trata de que continuamos en apoyo a ese paro porque las mujeres estudiantes, profesoras están en riesgo. Se ha desatado una violencia de género y en esas condiciones desde febrero estábamos en paro. Nosotros no pudimos iniciar clases de manera formal. Y en ese sentido nos toca la pandemia estando en paro, en especial la facultad. El resto de la universidad no estaba en paro. Esto nos obliga y nos otorga el derecho de poder estar en casa, y en ese sentido pues estamos en casa, nos dan nuestro salario, solo hay que ir a firmar, solo salimos una vez, digamos, en ese, y mantenemos nuestras labores porque se puede, por supuesto. Algunas, las más esenciales, que son sobre la docencia, las podemos dar en línea. Y continuamos pues después de este 1 de mayo, que muy recordado, impidió cualquier tipo de manifestación externa como solía sucederse. Es la primera vez en toda la historia de los 1 de mayo en México y en el mundo que las manifestaciones se han suspendido. Es un ícono este 1 de mayo porque no hubo lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Bueno, primer aviso de esta añoranza de electricistas de mayo, de la primera semana de mayo del 2020. El 2020 sonaba, se esperaba como algo interesante, algo extraño por ser el 2020, y sin embargo el 2020 lo primero que nos entrega es un golpeteo para las clases trabajadoras, de la cual todos esperamos salir adelante. La otra cosa que me gustaría mencionar es que el día 1 de mayo, con motivo de él, hice la añoranza del segundo 1 de mayo del ESME. El primero, que fue en 1915, le tocó al ESME ser parte de la manifestación de aquella vez, y en 1915 estaban en un conflicto con la Ericsson, y entonces parte importante de la marcha se concentró en un paro que se hizo de esa manifestación en las oficinas de la telefónica Ericsson, incitando al resto de las compañeras a unirse a una huelga que estaban teniendo para firmar el primer convenio colectivo, el primer memorial, así se llamaba, en la Ericsson. El segundo, el ESME, tuvo un gran conflicto muy fuerte en Compañía de Luz a través de sus divisiones, especialmente Necaxa. Tenían problemas porque incumplían los convenios tenidos y además violaban estos acuerdos
contrataban a la gente sin comentarlo con la gente del sindicato. Se había acordado que se discutiría por las dos partes en cada área o departamento que ingresaran trabajadores y dejaban de pagar a los que tenían necesidad por algún accidente o por ausentarse del trabajo, no les pagaban, y esas condiciones estaban ya pactadas. Entonces, pero lo más importante de esa época, hay que decir que todo 1915 y 16 el gran problema, además de la carestía de la vida, era algo obvio. Bueno, lo vemos ahora obvio, en aquellos momentos no era nada obvio, pero la guerra civil, la guerra entre las fuerzas villistas y carrancistas, zapatistas contra Carranza, hizo que se dificultara el envío de alimentos, de verduras, de frutales a la capital, el envío de cualquier tipo de productos básicos, y eso encareció mucho los materiales, las condiciones de vida del pueblo, especialmente del pueblo trabajador, campesinos, obreros, y estaba muy difícil con esa carestía de la vida, en cierta forma real, por la falta de ingreso de esos productos y por la especulación que los propios comerciantes hacían con eso. Por eso surgió la demanda de oro. Los billetes que cada fuerza emitía carecían, o los propios comerciantes no les daban el valor necesario que se supone un billete debería de tener, lo cual hace en política económica una explicación clara que después habremos de decir. Solo les anuncio que justo la política que se estaba llevando por aquellos años, Zapata, Villa, Carranza, le daba la moneda que ellos emitían el valor correspondiente a su posición política. Si la gente pensaba que iba ganando Carranza, el billete carrancista tenía valor, y entonces el billete villista se esfumaba. En esas condiciones, lo que vino a agravar fue justamente lo que nos está pasando ahora. Una epidemia de tifo desde fines de 1914, es decir, justo cuando el ESME se empieza a organizar. Todo el año de 1915 también cundió, pegó más fuerte la epidemia. De hecho, a 1915 en algunos periódicos de la época se le llamó el año del hambre. Y esa epidemia todavía llegó hasta más o menos mayo, junio de 1916, todo un año, casi 2 años completos con epidemia, pegando a quienes, justo a las clases obreras. Indianilla, bueno, las colonias alrededor de Indianilla eran muy pobres, se acostumbraba por necesidad vivir en vecindades, la gente entonces vivía sin nada, bueno, en grupos de familia, en lugares donde había bastante gente. La tifo justo se transmitía a través del piojo, y esos lugares de poca salubridad, no había mucha agua en la capital, no como ahora la conocemos. Por ejemplo, la costumbre de bañarse era en tinitas. Comprabas tu tina y a jicarazos, con cubetas, te bañabas. No había como ahora tenemos la costumbre, un baño, una regadera y te bañas diario. En fin, cundió la epidemia de tifo durante sus años. Entonces el golpeteo del tifo durante todo 1915 más los billetes que no tenían un valor agravó las condiciones de vida. Los obreros organizados, oigan esto, solo los organizados vieron en la necesidad de un salario fuerte, oro, no billete, para lograr mejorar su condición de vida, para poder mantenerse fuertes y resistentes ante la epidemia, y para tener relaciones económicas, llamémosle equilibradas, entre un valor de su fuerza de trabajo, el oro, y entre las mercancías que se especulaban. Bien, no olvidemos esta epidemia que hoy, con esto que tenemos, me hace recordar efectivamente que ese fue uno de los peligros más fuertes de el surgimiento del ESME.
Bien, dicho lo cual, hoy trataremos de unos años después un tema que pocas veces he tratado en función de una comparación de cómo se daban. He hablado del movimiento obrero, he hablado de cómo en los años 20 el ESME constituyó en secciones, en la mayoría de la capital de la República, divisiones sindicales para fortalecer en la idea de crear un sindicato único. Se tenía entonces la federación con más de 30 divisiones en la capital, perdón, se reunía el comité ejecutivo en la capital y en cada uno de los estados, por cada una de las empresas eléctricas que había en los estados, una división. La federación, les digo, llegó a tener más de 30 divisiones, incluyendo las del propio ESME, lo cual estaba fortaleciendo increíblemente. Y hasta 1926-27, los 30 en 33 justo se da el rompimiento, alguna vez con más detalle platicaremos. Y hoy vamos a tratar estos aspectos de otros sindicatos. Y nada menos que, espero que se vea bien, vamos a comentar este contrato colectivo. ¿No? Dice, contrato colectivo celebrado entre Industrial Eléctrica Mexicana SADCB y el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, 1 de julio de 1966. En 1960, con el motivo de la nacionalización de la industria eléctrica, regreso otra vez, aunque se rompe el pacto de la federación con el ESME, la federación y otros siguió existiendo. Después del 33, siguió existiendo dos federaciones de sindicatos en toda la provincia. En el centro estaba Compañía de Luz y el ESME. Y en provincia, en todos los estados, había empresas eléctricas. Casi cada estado tenía su propia empresa eléctrica. Entonces había más de 30 empresas eléctricas en todo el país y ahí con la experiencia que había fundado el ESME, en los 20 se continuaron secciones y agrupadas en dos federaciones. En 1960 se logra que se reagrupen en una sola federación, bueno, antes del 60 se agrupan todos en una sola federación de sindicatos y en 60 exactamente después de la nacionalización se crea el STER, el de este contrato colectivo. Entonces un conjunto de divisiones de sindicatos pequeños se reagrupan en la federación y la federación para el 60 se convierte en STER. Esto quiere decir que para este año del 66 en la República Mexicana existían 3 sindicatos electricistas. El STER, que es el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, y el Sindicato Nacional de Electricistas Federales y Relaciones Conexas. Se le llamaba el Sindicato Nacional, ¿no? Y el ESME. Los otros dos sindicatos pactaban porque con la nacionalización se desaparecieron todas las empresas eléctricas extranjeras y entonces en México quedaron solo dos empresas, una nacional, Comisión Federal de Electricidad, y la otra extranjera, bueno, ya la mexicana, la que venía de Mexican Power Company, la mexicana, la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Pues eran dos empresas para trabajarle a todo el territorio. El ESME contrataba con Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Nacional más el STER contrataban con Comisión Federal de Electricidad. Hubo una política a partir de la nacionalización en general de la industria eléctrica para tratar de unificar las dos empresas en una sola. Y eso iba a obligar a que se creara también un solo sindicato de electricistas. Durante estos años, a partir de los 60, el proyecto político de los sindicatos era, en su mira, crear un solo sindicato. Quien lo estaba proyectando eran
por un lado el STER, junto con el ESME. Hubo 2 y 3 intentos para crear ese sindicato, ¿no? La idea era que después de eso, entre estos dos iban a convenir un solo contrato, una sola organización, y estarían enfrente entonces, unificadas las empresas ya, esa empresa nacional con un solo sindicato, bueno, con dos en principio, el de CFE, que sería el del Sindicato Nacional, y los sindicatos democráticos unificados, no sabemos cómo se iba a llamar ese sindicato, pero sería ESME y STER. Revisando las páginas del contrato, el único escudo que aparece es este, el de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Como todos los contratos, después del título viene entre qué partes se firma. Les voy a leer para que se den cuenta quiénes son, ¿no? Contrato colectivo de trabajo que celebran por una parte Industrial Eléctrica Mexicana SADCB y por la otra por sí y en representación de todos y cada uno de sus miembros, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, legalmente constituido y registrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social bajo el número 3044 como Sindicato Obrero Industrial de jurisdicción federal. Entonces ya se sabe, a la empresa se le llamará empresa y al sindicato sindicato. No vamos a leer todo el contenido, solo algunas cláusulas comparativas del tamaño, por supuesto, véanlo, es pequeño, si uno, y ese será el ejercicio que les quede a ustedes, si uno compara con tan solo el grosor de contratos con el del ESME de 1966, en principio luego se nota la diferencia. Entonces, en ánimo de memoria, recuerden o saquen su contrato colectivo para que sepan el tamaño de contratos. Imaginámonos casi luego en ese sentido qué tipo de contenido puede tener, ¿no? En su tamaño, simplemente el del ESME lo rebasa. Y llama la atención el escudo porque se supone que firman el contrato con una empresa. En realidad esa empresa ya es propiedad o está bajo los dominios de Comisión Federal de Electricidad. Por eso el escudo, incluso aquí al reverso, al final, dice que está impreso en los talleres de Comisión Federal de Electricidad, en el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas. No dice CFE, dice el nombre de IEM, la empresa. Y eso también llama la atención. Dice, al final les voy a decir quiénes firman el contrato colectivo, porque les digo, solo vamos a leer algunas cláusulas, no todas. Contrato colectivo de trabajo que se suscribe el día 5 de julio de 1966, según convenio de igual fecha, firmado entre los licenciados Salomón González Blanco, Julio Santos Coy y Salvador Villaseñor, secretario, subsecretario y jefe de la Oficina de Funcionarios Conciliadores, respectivamente, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por Industrial Eléctrica Mexicana SADCB, licenciado Guillermo Martínez Domínguez, presidente del Consejo de Administración y apoderado general. Era al mismo tiempo, bueno, aquí te presenta esa empresa IEM, así se le conocía siempre, y es al mismo tiempo el director de Comisión Federal de Electricidad. Aquí dice es presidente del Consejo de Administración y apoderado general de IEM, ¿no? De Industria Eléctrica Mexicana, IEM SADCB, y Rafael de Pinavara, gerente auxiliar. Este era el que se encargaba en realidad de la empresa bajo las órdenes de Guillermo Martínez Domínguez. Guillermo Martínez Domínguez, a partir de esa fecha, ustedes revisen la revista siempre y empieza una continuidad de artículos donde se plantea la unificación de las empresas y, por lógica, la unificación de los sindicatos. La política de unificación de las empresas la elabora, y a partir de la que elabora Guillermo Martínez Domínguez se dio continuidad
tenía un hermano, ese andaba en el PRI. No lo vayan a confundir, Martínez Domínguez, el del PRI, realizando sus actividades completamente diferentes al de este hermano que diseñó la política de energía eléctrica durante los años fundamentales, 60-70. Y si lo siguen a través de sus lecturas, de sus artículos, se dan cuenta clara de que se estaba delineando. También en la revista de Comercio Exterior llega a escribir él, y es fundamental para que entendamos la política de Comisión Federal de Electricidad. Por otra parte, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, secretario general Rafael Galván, secretario de Trabajo Virgilio Cárdenas, secretario de Organización Jesús Chávez Mora, secretario de Previsión Bernabé González, secretario de Relaciones Obreras Luis Zorrilla y Rodolfo Calderón como secretario de Finanzas. Estos durante mucho tiempo van a ser dirigentes sindicales de este sindicato, y la política sindical del STER radica en estos personajes, ¿no? Vamos a procurar en otra ocasión leer los estatutos del STER para que también de esa misma forma comparemos las prácticas sindicales de un sindicato y del otro. Por cierto, voy a procurar en la siguiente añoranza, a lo mejor le dedicamos más tiempo para leer los estatutos de lo que surge después de estos sindicatos. El SUTER, a donde el ESME no llegó finalmente por una ruptura interna. Bueno, las cláusulas normales, ¿no?, de los inicios, que le llaman del contrato o generales. En este caso no hay un preámbulo, un prólogo, una posición de fuerza, como solía suceder en los proemios del contrato del ESME. Materia de trabajo, cláusula 11. Se parece mucho en el contenido, y aquí lo que nos falta es que ubiquemos la zona. Esta es solo una empresa, y por tanto su materia de trabajo se circunda al área de esta empresa. Sin embargo, la leemos. El capítulo 2, cláusula 11, la operación, el mantenimiento y el desarrollo de sus sistemas existentes, así como la conservación y el mejoramiento de sus instalaciones, y en general las actividades que realiza la empresa para el suministro y la administración del servicio eléctrico, constituyen la materia de trabajo objeto de este contrato, excepción hecha de las labores atribuidas a los delegados de la empresa. Para ampliar el radio de actividad que legalmente corresponde a la empresa, las partes convienen en que intervendrán contratistas para la ejecución de las áreas que demande la expansión de los sistemas eléctricos correspondientes, a condición que dichos contratistas acepten expresamente la obligación de celebrar con el sindicato los contratos de trabajo aplicables a la construcción. Las partes están de acuerdo en que las diferentes actividades que son materia de trabajo contratado se definen en la siguiente forma. Bueno, aquí llama la atención, en principio se aceptan contratistas, es decir, si IEM va a crecer, solo lo hará con contratistas, y esos contratistas deben elaborar contrato colectivo con el STER, pero en principio se aceptan contratistas, ¿no? Uno supone, si es expansión, si el punto es expansión territorial o expansión en calidad de, por ejemplo, una planta que sea vieja y tiene que modernizarse, y entonces de alguna manera es una expansión, y si ahí entonces se acepta el contratista. Bueno, trabajo permanente de planta, trabajo por obra determinada, trabajo temporal o eventual, trabajo de sustitución. Esas son, en términos generales, lo que uno entiende como esas actividades materia de trabajo del contrato, ¿no? Nos vamos ahora a buscar
Por ejemplo, cómo están organizados los centros de trabajo, ¿no? Esto está es una cláusula muy grande que se llama asignación de labores, pero vamos a poner es la lectura de las primeras puntos. Dice, los cambios en sistemas de trabajo que resulten del progreso en la industria eléctrica o de la adopción de medidas encaminadas a una mejor organización del trabajo serán discutidos por las partes en forma previa a su adopción, otorgándose a los trabajadores las siguientes seguridades, es decir, el contenido de la elevación de la productividad en calidad y cantidad, ¿no? Se cambian los procedimientos de trabajo porque hay una nueva máquina, por decir, o porque se organizan administrativamente y en ese sentido crecerá la producción, la productividad. Y para eso es este apartado G del artículo 14. Primera, si se determina supresión de puestos, se procurará el reacomodo de los trabajadores afectados sin que se lesionen su salario y antigüedad. Obvio, cuando entra una nueva máquina, sustituye, quitan trabajadores y no se les va a despedir. Se reacomodan. Segunda, se facilitará el reacomodo de los trabajadores afectados mediante cursos de aprendizaje y capacitación que impartirá la empresa a fin de que puedan desempeñar las labores correspondientes a los nuevos puestos que se asignen. Si la necesidad tercera de reacomodo de los trabajadores supone el cambio de localidad, la empresa cubrirá los gastos correspondientes a dicho cambio, incluyendo el de la familia y mobiliario cuando sea definitivamente afectados y aceptados en el puesto en que fueron propuestos. Bueno, está entonces siendo claro lo que afectará a los trabajadores. En los centros de trabajo sujetos a reorganización y cuando las partes convengan en que es necesaria, se crea una bolsa de trabajo que tendrá las siguientes características. El número de trabajadores que lo integren será objeto de convenio entre las partes. En cada caso concreto y no podrá exceder en conjunto del 3% del número de trabajadores de base permanentes de la empresa. Segunda, cada trabajador solo podrá formar parte de la bolsa de trabajo hasta por 2 periodos de 3 meses cada uno. En el primer periodo, mientras los trabajadores no logren su reacomodo en su centro de trabajo de origen, desempeñarán labores de su misma categoría o similares en trabajos para obra determinada, temporales o eventuales, y además cubrirán cualquier vacante transitoria que ocurra en cualquier nivel o rama. Transcurrido el primer periodo sin que haya sido posible el reacomodo del trabajador en su centro de trabajo de origen con carácter definitivo, se iniciará el segundo periodo de 3 meses durante el cual recibirá adiestramiento y capacitación en el distrito o lugar en que sea posible su reacomodo definitivo. Tercera, al concluir el segundo periodo a que se refiere el inciso anterior, si no ha sido posible el reacomodo definitivo del trabajador, se le otorgarán los beneficios o compensaciones establecidas en este contrato para el caso de separación. Cuarto, si los trabajadores cuyos puestos sean suprimidos no desean ingresar a la bolsa de trabajo o no convenga sus intereses, a otros centros de trabajo en donde puedan ser reacomodados, o bien cuando por cualquier razón se encuentren incapacitados para aprender y capacitarse en las actividades de los puestos donde pueden ser reacomodados definitivamente, se les otorgará los beneficios o compensaciones establecidas en este contrato para el caso de separación. Quinta, las vacantes que ocurran en la bolsa de trabajo no serán sustituidas en ningún caso. Bueno, comento y nos veremos la próxima semana para leer más
cláusulas de este contrato, jubilación y fondo de ahorro, me interesa que lo conozcan. Como vemos, la reorganización, modernización, expansión al interior de la empresa va a ocurrir, como suele suceder, separaciones de los puestos. En este caso se indica que hay que reacomodarlos, pero aquí hay un pero importante. No es realmente un reacomodo forzoso, obligatorio para la empresa. No existe eso. Va a haber dos oportunidades. Un primer periodo de 3 meses para ubicar, para que tengan su lugar definitivo. Si no pasan ese, el otro reacomodo va a ser en otro lugar, en otro puesto, previa capacitación. Si además de esto no se logra, los separan definitivamente. Entonces es en realidad un intento para ver si se puede sin capacitación y otro intento con capacitación. Se me hace, con perdón del Stern, una cláusula tramposa. Una cosa es reacomodo por modernización y aumento de producción y productividad, y otro es en 6 meses, si no te colocamos, te separamos. Claro, lo de siempre, te dan todos los derechos del trabajador, que significa te separamos, y lo que diga aquí, eso te pagamos y te vas. Entonces, una modernización que no va hasta el fondo del problema de reacomodar obligatoriamente a los trabajadores. Para mí es una falla de este contrato. En fin, continuaremos. Vamos a ver la siguiente: añoranza de electricistas, fondos de ahorro y jubilaciones en el STER de 1966. Hasta la próxima.